doctora Ingrid Betancourt. Muy buenos días. Fernández, un inmenso placer y alegría y también honor poder hablar contigo, perdona si te tuteo, pero hemos vivido tantas cosas tú y yo, y hace tanto tiempo y hasta tanto tiempo no hablaba contigo que realmente pues me emociona. Gracias, Fernando. A mí también me emociona, Ingrid. Tengo los mejores recuerdos en medio de unas circunstancias que no fueron siempre afortunadas y felices, ¿no? De unas circunstancias muy difíciles, muy que fueron difíciles. muy difíciles, muy difíciles. De pronto decirle a nuestra audiencia que los dos estuvimos muy cercanos en el momento del proceso 8000 y que nos tocó ver cómo se formó todo ese andamiaje de corrupción para tratar de que no se diera ningún tipo de justicia ante los hechos de la financiación de una campaña presidencial, la del presidente Samper, con dineros del narcotráfico. Y creo, y me imagino que tú y yo compartimos ese análisis, que eso abrió la puerta a la calabria institucional que nos llega hasta hoy. No cabe duda ninguna que los hechos se fueron desencadenando de esa manera y la posibilidad de que el presidente de entonces comprara una buena parte del Congreso de entonces, como realmente fue lo que ocurrió, y no pasó nada, y al no pasar nada pues quedó establecido que la mafia puede, nada menos que puede elegir un presidente de la República con sus dineros corruptos. Bueno, fuiste víctima, Ingrid, de uno de los crímenes más atroces y más cobardes y más miserables que hay, que es el secuestro. El secuestro es un delito sencillamente abominable y parece que la liberación tuya, que se discutió en varias oportunidades, no fue bien vista por Piedad Córdoba, o fue vista de manera que permitiera buscar el tiempo propicio para que esa liberación se produjera. ¿Qué fue lo que ocurrió, Ingrid, con tu delito de secuestro y sobre todo con las posibilidades de tu liberación? Pues mira, el secuestro mío siempre fue un secuestro lleno de vicisitudes. De hecho, cuando a mí me secuestran, las circunstancias que llevaron a esa oportunidad que tuvo las FARC de secuestrarme, pues fueron también unas circunstancias muy oscuras. A mí me quitan mis escoltas, mi esquema de seguridad, me dicen que coja la carretera, que no hay ningún problema, y cuando ya me secuestran, el gobierno de ese entonces explica que yo quise hacerme secuestrar y que a mí me dijeron que no me fuera por esa carretera y que de cerca esto produjo, digamos, el secuestro del cual fui víctima. Y todo eso es una narrativa terrible, porque es una narrativa yo amordazada por la guerrilla sin poder dar la información correcta, que se repite y se repite incansablemente durante años. Y pongo esto en paralelo con lo que sucede con Piedad Córdoba, porque el tema de Piedad Córdoba es también una voluntad política de utilizar el secuestro para beneficio propio. Lo que sabemos hoy, y que no se sabía en ese entonces, es que Piedad Córdoba, que en ese momento fungía de mediadora para lograr la liberación de los secuestrados, hablando con las FARC, en realidad estaba parando la posibilidad de esas liberaciones, estaba frenando las negociaciones que por otro lado se daban con gobiernos amigos, como por ejemplo el gobierno de Francia, que había enviado emisarios y que había estado hablando con las FARC en la posibilidad de que esa liberación, la mía y la de otros secuestrados, pudiera llevarse a cabo. Y Piedad Córdoba, como mediadora, y así se presentaba a ella, resulta que no era mediadora, era realmente una persona al servicio de las FARC. Se llamaba Teodora Bolívar en los mensajes que se cruza con Raúl Reyes, en las cuales se evidencia una relación de subordinación y de consejo, en la cual ella no solamente pues
incide en los secuestros, en los tiempos del secuestro, sino que da información y comentarios para impedir la liberación, en particular la mía. Cosas que obviamente hoy se conocen, que fueron cosas como, por ejemplo, establecer una opinión sobre si yo estaba flaca o no estaba flaca. Acordémonos que en ese momento sale una prueba de supervivencia en la cual yo estoy muy enferma. Ese es un video que el mundo entero lo ve, y frente a esto las FARC sienten que hay una presión mediática para la liberación nuestra, y Piedad Córdoba intercede a través de sus mensajes, a través de su voz, de Teodora Bolívar, diciendo que yo siempre he sido delgada y que por lo tanto no hay que asustarse de esas imágenes que están saliendo. Todo esto para impedir que se dé la liberación, retrasar la liberación. Y el cálculo que se evidencia en ese momento, que no conocíamos, pero que se sabe hoy a través del testimonio de su asesor personal, es que la realidad de esa intermediación era la voluntad de adueñarse de los tiempos de los secuestrados para que les siguieran a ella en su ambición política. Entonces, se tenía como un esquema en el cual las liberaciones se harían a cuentagotas para ir fortaleciendo la posibilidad de que Piedad Córdoba se presentara a la elección presidencial colombiana y fuera elegida como la salvadora y la liberadora de los secuestrados que estábamos en manos de las FARC. Este hecho se juntó con la operación extraordinaria que hizo el Ejército de Colombia, la operación Jaque, y razón por la cual lo digo, lo repito, no me cansaré de decirlo, tengo una profunda gratitud, no solamente con mi ejército, que fue el que me salvó, pero también con el que conviví, porque yo estuve secuestrada 6 años junto a oficiales y suboficiales del ejército y de la policía, que sin ellos no hubiera podido salir como salí, es decir, con vida y sobre todo sana mentalmente, porque ellos fueron realmente protectores, amigos, personas con las cuales pude, digamos, sobrepasar muchos de los problemas que tuve en la selva, pero también agradecerle al expresidente Uribe y al expresidente Santos por haber tomado esa decisión valiente y que deshizo toda la estrategia de Piedad Córdoba. Y eso lo hemos sabido recientemente. Eso se supo después del libro que tuvo una gran difusión y entendemos que fue el libro más vendido en Francia durante largo tiempo, La Hache au Cœur. Y en ese libro se cuentan todos estos pormenores, pero no unos nuevos que han salido a la luz después del libro, Ingrid. Sí, correcto. En ese libro de La rabia en el corazón, lo que yo narro, y obviamente pues no podía saber que todo lo que sucedió después iba a suceder, pero pone un marco a todas estas situaciones, es que estando yo en el Congreso después del proceso 8000, ya en el Senado, con Piedad Córdoba, ella me lleva a hablar con los miembros de las FARC, con el secretariado de las FARC, en el marco de las negociaciones de paz que se estaban dando en el Caguán. Y cuando ella me lleva a hablar con Manuel Marulanda y el Mono Bojó y todos los, Raúl Reyes, en fin, todos los de la plana mayor de las FARC, yo me encuentro con una persona que muy cercana a las FARC, que es lo que yo narro en ese libro, que obviamente es un libro que escribimos, yo lo escribí en el 2001. Y esa cercanía de Piedad era muy evidente para mí. Eso es lo que yo narro ante la Corte Suprema de Justicia en una audiencia que no sé cómo llega a la luz pública, pero independientemente de eso y sin querer narrar más de lo que ya se sabe, sí, para mí todo queda como en una lógica, en un rompecabezas, cuyas faltantes ya se aportaron con los testimonios de las personas que trabajaban con Piedad Córdoba y con los documentos que ellos aportaron. Es decir, ya estos son evidencias muy claras. Todo esto hay que ponerlo en un contexto político de hoy. ¿Cómo es
que el pacto histórico, y en particular Gustavo Petro, a sabiendas de toda esta información que la tuvo el país hace meses, acepta que Piedad Córdoba entre como candidata dentro de su lista al Senado y salga elegida con la bendición del pacto histórico. Por eso yo hablo de un pacto con el diablo, y es realmente una manera, ha sido una manera de entregarle un fuero a Piedad Córdoba para lograr impunidad sobre todos estos hechos que son muy dolorosos para las víctimas, para todos nosotros. Muy doloroso para las víctimas. Una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Vivir día por día, semana por semana, mes por mes, año por año de esta atrocidad. Ingrid Betancourt fue víctima del peor de los delitos que se pueden cometer, del más cruel y del más abominable. Y ahora tiene que soportar a Piedad Córdoba, que logró postergar la época y el momento de la liberación de los secuestrados por parte de las FARC, todo para conseguir réditos políticos. Tan grave será esto que el propio Gustavo Petro la ha hecho marginar de su campaña, Ingrid. Sí, pero me parece que esto es un saludo a la bandera. Es decir, la margina de voces para afuera cuando ya la elige y cuando ya le entrega el fuero. Entonces, me parece también que ahí hay una manipulación y un oportunismo político que también hay que señalar, porque son muchas las mentiras que se dicen. Esta es una campaña marcada por mucho populismo, por ofertas políticas que no tienen asidero en la realidad, pero que obviamente permiten vender la idea de un cambio de la mano de aquellos que han desbaratado el país. Entonces, yo creo que eso también hay que decirlo, la responsabilidad de Gustavo Petro en la impunidad de aquellos que le han hecho mucho daño a Colombia. Él en algún momento dijo que él había sido el que había denunciado la parapolítica, pero fíjese que la parapolítica hoy en día está con fuerza apoyándolo en su aspiración presidencial, y esto se añade a todo lo que hemos visto que concuerda con una visión de Estado muy peligrosa, ir a las cárceles, ofrecer el perdón social, es decir, la impunidad para los que más han corrompido las posibilidades de los colombianos de salir adelante, gente que se ha robado billones de pesos, ofrecerles un perdón cuando nos ha costado tanto trabajo, primero señalarlos, después probar, después llevarlos a la cárcel, y que tenemos todavía una deuda con el país, que se recuperar los dineros que se robaron. Entonces, esto a mí me pone muy incómoda como colombiana. Siento que estamos echando de para atrás. Colombia necesita avanzar. En los años en que yo hacía política en el Congreso, Colombia era un país mediano en el ranking de las naciones. Era un país que se situaba en el número 90. Hoy estamos a la cola de todos los países del mundo, en todos los índices de desigualdad, de inseguridad. Este retroceso no se explica sino con el fortalecimiento de esta corrupción política que obviamente tomó mucha fuerza con el proceso 8000 y poco a poco se fue creciendo para hoy pensar que es válido en una contienda presidencial proponerle a los colombianos que simplemente borrón y cuenta nueva en torno a los hechos de corrupción del país. Eso nace de ahí, es ese mismo virus que hace que todo vale para llegar al poder. Todo vale, esa es la dialéctica, la siniestra dialéctica de Petro y de sus colaboradores. Todo vale con tal de llegar al poder, inclusive la comisión de actos tan atroces como ese de buscar en las cárceles los apoyos necesarios para obtener dinero y para obtener el respaldo que muchos de esos condenados a prisión tienen todavía en sus lugares de origen. De manera que eso es lo que estamos viviendo, Ingrid, y queremos invitarla para próxima oportunidad para que hablemos de tu campaña y de tu candidatura, que todos dicen que estás dispuesta a abandonarla y se dice que te unirías con el candidato Fajardo
que está en una situación lamentable también, pero no por otras razones distintas de porque ya se agotó su discurso. Volvemos a hablar, Ingrid. Pues sí, claro, Fernando, pero simplemente decirte que esa posibilidad de retirar mi nombre de tarjetón es solamente sí condicionada a hay una unión que permita tener una opción de centro que pase a segunda vuelta. La realidad es que yo veo que Colombia necesita una opción diferente frente a la de los dos extremos. Necesitamos salir de esa polarización, pero si esa unión no se da, vamos a ir hasta el final, y yo creo que eso va a ser la realidad, de ir hasta el final de esta contienda, más aún teniendo en cuenta que soy la única mujer candidata, y esa es una responsabilidad que me obliga a luchar hasta el final de esta contienda, para que muchas colombianas que se sienten amordazadas, delegadas, oprimidas, en un contexto social, familiar también muchas veces enrarecido, sientan que tienen una voz, pero más allá del tema de género, es también darles a los colombianos la posibilidad de votar por una opción blindada en contra de la corrupción. Yo creo que eso es algo sobre lo cual tenemos que mantenernos. Bueno, pues más claro no canta un gallo, así ha hablado siempre Ingrid Betancourt con la verdad, así la domine la rabia en el corazón, con justísimas razones. No puede ser otro el sentimiento que se albergue después de haber sido tratado peor que una bestia durante años por las FARC. Ingrid Betancourt, candidata presidencial, víctima que fue de las FARC, estaba con nosotros y le decimos hasta muy pronto, Ingrid. Hasta muy pronto, Fernando. Un gran abrazo a tu audiencia. Ingrid Betancourt, candidata a la presidencia de la República, la única mujer candidata a la presidencia, la mujer que sufrió lo indecible con un secuestro sin orillas, ejecutado por las FARC y mantenido por las FARC con la ayuda, dice ella, de personas como Piedad Córdoba. Les volvemos a recordar su libro, Rabia en el corazón, me parece que es la traducción que se le da a la hache au cœur. Yo no recuerdo si el libro fue escrito en francés o en español, pero en todo caso es un libro que todos debemos tener en nuestra biblioteca y recordarlo porque es una parte fundamental de nuestra historia. Ingrid Betancourt, candidata presidencial, víctima de las FARC, estaba con nosotros en la hora de la verdad. 8 de la mañana, 10 minutos.